comenzar con noticias que importan de alguna forma, Juan Andrés Alfate. Hay muchas noticias que están dando vueltas, como por ejemplo que la cifra de morosos en el último año aumentó, pero ya a nivel estratosférico. Exactamente, y llama la atención, Michael, Gino, querido amigo del panel y quienes se suman a nuestra sintonía, en dónde, en qué sectores de la ciudad del Gran Santiago se establece la mayor cantidad de personas con deuda. Usted no lo va a poder creer. Vamos a los números. Nos llega el titular, esto es de MOL, ¿cierto? En su sección financiera y economía, por supuesto. Dice ahí, cifra de deudores morosos que tienen deuda y que van atrasados en las cuentas, aumenta en casi 400.000 personas. Wow. Casi 500.000 en un año. Total de personas finalmente supera los prácticamente 5 millones de deudores. 8.2 de salto que da respecto a esta misma fecha en cifras comparativas con el año pasado. Es el aumento más importante de que se ejecutó este borronazo en el año 2012, cuando millones de deudores salieron de la lista de DICOM. Esta es la cifra que nos instala y la verdad es que nos genera un tremendo signo de interrogación al rostro. En el Gran Santiago, la mora de deuda promedio más alta está en Vitacura, con casi 6 millones de pesos de deuda, seguida de Providencia, 5 millones de deuda promedio, 151.000 pesos. Y Las Condes, con promedio de 4.950.000 pesos y fracción en deuda absolutamente. La mayor cantidad de deudores, o sea, son mujeres, pero muy pegadito con el género masculino, que prácticamente están igualados en la deuda. ¿Cómo se explica que la mayor cantidad de deuda en estas cifras exorbitantes caen precisamente en las comunas que uno considera que son más ricas de Santiago? Uy, Salfa, mira, el tema de deudas, siempre yo iba a distintas universidades a dar charlas. Y el tema me acuerdo perfectamente que, no sé, hace 3 años atrás los deudores morosos en Chile eran como 3 millones. Después llegamos a 3 millones y medio, 4 millones y medio, y ya estamos bordeando los 5 millones. Moroso quiere decir que no ha pagado durante 3 meses sus pagos correspondientes. Y lo otro que me sorprende, el monto de Vitacura, porque si mal no recuerdo la cifra de hace unos 3 años atrás, antes estaba la morosidad promedio en torno a 2 millones de pesos, entonces que se haya disparado a casi 6 millones, está demostrando... Claro, está demostrando, porque no es solo que aumentó la cantidad de gente, sino también la cantidad de dinero moroso. De deuda. Y obviamente, y lo que pasa al final, Salfa, es deuda buena, deuda mala, porque finalmente se hizo un borronazo. Hay que recordar que se borraron las deudas de DICOM y como no se hizo educación financiera, la gente se siguió endeudando, y para eso doy un ejemplo concreto. En esa misma encuesta hay más de 400.000 jóvenes entre 18 y 24 años sin ingresos y que ya están endeudados en más de 400 lucas. Entonces, y de ahí viene la pregunta: ¿cómo una institución financiera le pasa para la deuda, alguna tarjetita por ahí, que viene y tú no tienes ingresos? Porque es una pregunta que es como, está bien, si yo estoy trabajando, demuestro ingresos, que me presten crédito, pero ¿cómo ocurre esta situación en Chile? Ya ha ocurrido, pero a través de los años, y ya la situación con la crisis social, que mucha gente perdió su trabajo, más el tema del confinamiento por la pandemia, ya la situación está explotando a niveles estratosféricos, y obviamente que es una situación muy, muy delicada, pero acá hay que reflexionar un poco. ¿Puede ser bueno un borronazo? Sí, pero siempre y cuando yo te entregue educación financiera, es decir, ya llegó el momento, como Chile, de que tengamos que, no sé, perfecto, usted, señor, se quiere endeudar, hágase un pequeño cursito, una semana, entienda, por ejemplo, la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Yo no sé ustedes, chicos, si saben cuál es la diferencia entre deuda buena y deuda mala. No, pero ni idea. Tenemos una idea, pero la deuda mala es la que es mala para el bolsillo de uno. Mira, Lama, tiene relación con el bolsillo. Mira, la deuda buena es lo que pone dinero en tu bolsillo, y deuda mala es la que saca dinero de tu bolsillo. Voy a hacer un ejemplo con el querido Lama, por favor, no se me ofenda.
Sí. Si Lama Perdón, yo estoy en Vitacura, ¿eh? Yo estoy en Vitacura. Saliste elegido. Para que la gente sepa. Ya, salió Entran, hay más deuda. ya. Yo, endeudadísimo, hace poco, Claro. yo estaría moroso, hace poco me iban a cortar la luz. No pago de gastos Y comunes. llegó el entonces, 10% y salvó ojo. a Lama, claro. Ya, Sí. Mira, en el contexto de Excelente. Lama probablemente se quiso comprar un departamento bonito y todo, perfecto, se lo compró y todo, y es que no, Acá estaba mismo. muy bueno y toda la cuestión, ya listo, me endeudo. Y tomó deuda. Y el problema es que, ¿por qué es deuda mala? Porque Lama lo único que hace todos los meses saca dinero de su bolsillo para pagar esa deuda. En cambio, la entra deuda nada. buena, la deuda buena ¿cómo es sería? cuando tú, por ejemplo, esperas una crisis económica, te compra un departamento a un bajo precio, que sea y si es que el dividendo es menor que el arriendo y pone dinero en tu bolsillo todos los meses, es deuda buena. Claro. Ah, Es perfecto. así de simple. Entonces, si es que yo tomo una deuda y pone, por ejemplo, no sé, ¿sabéis que me tomé una deuda de 4 millones, me compré un auto para manejarlo como Uber? Y si yo manejo Claro. bien, no choco y me genera ingreso todos los meses, eso es deuda buena. Pero si le paso Ya, después el Uber a un amigo para que me lo maneje y empieza a chocar el auto, se pone a tomar y me deja la embarrada y pasa el auto en el taller, se transforma en deuda mala porque saca dinero de mi bolsillo. Y acá viene la segunda lección muy importante, que si es que yo estoy en esta dinámica de que si es que el auto me está sacando dinero de mi bolsillo, véndelo. Y ahí viene el otro secreto. Si yo tengo deuda mala, tengo que vender el activo. Si es que yo tengo deuda buena, al final es un activo, pone dinero en mi bolsillo, por lo tanto, es ahí donde mantengo. Y ahí viene la tercera derivada que la gente no conoce. Cuando A yo ver. solo tengo deuda buena y el dinero trabaja para mí, yo sin Ajá. hacer nada, el dinero está llegando a mi bolsillo. Y por lo tanto, empiezo a construir mi libertad en el largo plazo. No es algo que se haga de la noche a la mañana, obviamente, pero si tú Claro. lentamente vas ahorrando, invirtiendo, luego tomando deuda buena que pone dinero en tu bolsillo y vas tomando distintos activos que van poniendo dinero en tu bolsillo, llega un punto en que vas a tener distintas fuentes de ingresos que te van a permitir tener la verdadera libertad a través de la deuda buena. Entonces no hay que satanizar la deuda, pero sí es importante educar a Ya. las personas. Perfecto. Deuda mala. Y has Lama. dado. Pura deuda mala nomás. Desde que conozco a Gino, todas mis decisiones económicas han sido erradas. Yo no sabía, yo pensaba que estaban bien, güey. Corrija. Bueno, Juro que es verdad, güey. Lama, nunca es tarde para aprender y por eso estamos con Gino Lorenzini. Tú has dado en un punto clave que tiene que ver con la educación financiera. Yo siempre he pensado que la educación financiera tiene que partir desde el colegio, desde la enseñanza media, cuando uno ya es más consciente de lo que gasta, de lo que valen las cosas, debería haber un ramo que te enseña cómo enfrentar después la vida, porque cuando uno cumple 18 años, y a mí me pasó y por eso lo cuento como en primera persona, a mí lo primero que hicieron fue contactarme a un banco para ofrecerme cuentas corrientes y tarjetas de crédito. ¿Y qué hice yo? Obvio que lo acepté y obvio que las reventé todas. Entonces tenía 18 o 19 años y tenía más deudas que... Entonces, claro, y me costó harto salir de ese círculo vicioso, porque uno paga, se endeuda y así hay mucha irresponsabilidad porque uno es joven y se entusiasma con todo. Entonces, ahí te doy un punto que la educación financiera es súper importante. Y lo otro también tiene que ver con la bancarización, porque a nosotros nos resulta muy curioso que precisamente la gente que uno cree que gana más dinero es la que esté más endeudada. Tiene que ver esto con la bancarización, es decir, la gente que tiene menos recursos claramente tiene menos acceso a créditos hipotecarios, a créditos de libre consumo. Entonces, tiene que ver por ahí esto también ligado a un estilo de vida quizás, si mientras más gano, más gasto y más también ligado un poco a la idiosincrasia de también tengo que demostrar lo que gano, ¿cachai? Es como, va un poco por ahí, por eso se podría entender este fenómeno de que la gente que tenga mejor posición económica sea la que más debe. A ver, esto hay que hablarlo con delicadeza porque hay gente que puede estar ganando el sueldo mínimo o gente que puede estar ganando 20 millones de pesos mensuales. Entonces, hay que expresarlo de una buena forma. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Todos, si es que no tenemos cultura del ahorro, tú puedes partir ganando 300 lucas y después tu sueldo va creciendo 400, 500, 600, pero si tú gastas más de lo que ganas, vas a estar endeudado. Y eso avanza y tienes hijos, te casas y esto y lo otro. ¿Y hasta cuándo revienta? Hasta que pierdes la pega. Cuando pierdes la pega, probablemente pierdes tu auto, pierdes tu casa
te pegan un PLR, te separaste y quedaste simplemente sin nada. Entonces, esa es como la historia que vive la mitad de los chilenos, y es por un tema, y no tiene que ver con que partiste en 300 lucas. Puede ver un cabro joven que partió justo de una buena carrera y todo, partió ganando, no sé, 800 lucas, y después ganó un palo, 2 palos, fue un gran ejecutivo, 5, 10 palos, pero si no tiene cultura del ahorro, va a gastar más de lo que gana, créanme. Y lo que sucede es que siempre llega el mismo balde de agua fría, que es boom, te llegó la realidad, te pilló sin ahorros, y por eso estamos viendo que en Vitacura la gente tenga 6 millones de deuda morosa, que es una cifra altísima, y es porque finalmente creían que eran ricos, ojo con esto, creían que eran ricos, pero de verdad de ricos no era nada, porque finalmente era toda una ilusión hecha por las famosas tarjetitas. El programa del AMA. El programa del AMA. Un espejismo. Maestro, cuando me venían a cobrar las cuentas, yo me quería meter debajo de la mesa, ni siquiera tengo mesa. No hay nada. Una cama, oficina. Solo hay eco. Oye, pero también me imagino que en algún momento, y esto más allá del fenómeno financiero propiamente tal y de la educación lleno del ahorro, hay un tema también, siento, a nivel sociológico. No estoy hablando de tu caso en particular, la mitad, pero efectivamente hay mucha gente de esos sectores que se sombra en deuda para tener una apariencia de vida que no es la que les corresponde. Yo no voy a decir el nombre, pero yo me acuerdo clarísimo. Yo tenía una compañera en Intrusos que ella cambió su auto a uno mucho más caro porque sentía que la cuña en ese auto le daba más estatus. ¿Cachai? O sea, y a ese nivel no voy a decir no me lo contaron, a mí me lo dijo, ¿cachai? Entonces, de ese ejemplo, siento que también hay mucho. O sea, al lado de la educación financiera también pasa un fenómeno sociológico que yo siento que hay mucha gente que se va a vivir a esos barrios porque siente que efectivamente le dan un estatus mucho más alto. No sé, Lama, si fue tu caso. No te quiero tirar el malo personal, pero sucede eso también, Pollino. Es que acá nos miramos, salimos a la calle, por ejemplo, y nos hacemos gestos. Estamos todos pobres, todos endeudados, no tenemos nada, pero nos miramos así como... Seguimos acá. Mantengámonos firmes. Dignidad. No, a ver. Juntos saldremos. Lo que pasa es que desde chicos nos insertan el tema del aparentar. Y está tan inserto de que, por ejemplo, no sé, yo me crié en Antofagasta, que es una zona minera. Y me acuerdo perfecto que llegaban los bonos mineros y un minero, por ejemplo, se compraba un auto nuevo espectacular, llegaba el vecino, se compraba una camioneta más grande, y después a la semana siguiente el que ya se había comprado un auto nuevo cambiaba por una camioneta más grande. Entonces son temas psicológicos, es como al final es una apariencia, pero el problema finalmente de todo eso es que estamos gastando dinero para aparentar para gente que ni siquiera le importamos. Entonces, cuando estamos viviendo en una sociedad que está construida para dar una imagen, para importarle a gente que realmente no le importamos, es finalmente la peor inversión, y al final lo único que te queda es una deuda. Y por eso es que puedes ser, no sé, insisto, puedes haber vivido un ciclo súper bueno, vivir en Vitacura y toda la cuestión, pero si siempre viviste con la carga de la deuda, en el momento que te quedaste sin ingresos, no dura ni 2-3 meses y estáis liquidado. Y esa es la realidad, y eso es lo duro de aceptar. Entonces, acá hay que enseñar, por ejemplo, conceptos como aplazar la satisfacción inmediata.